Bien amigos, pues vamos a iniciar con el relato de la noche de hoy, dándole la bienvenida a nuestro invitado. Amigo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Cuéntanos, ¿cómo te llamas y de dónde eres? Soy Mau. Bueno, mi nombre no es, soy Mauricio, pero me dicen Mau. Mau, sí. Yo soy artista plástico. Ajá. Y soy vestuarista, ¿no? Sí, y soy del Estado de México, Naucalpan. Bien, pues un abrazo hasta allá, hasta Naucalpan, amigo. Mau, allá a Naucalpan, y eres artista plástico. Bienvenido, amigo. Vamos con tu relato. Nada más déjame recordarles a toda la comunidad, por favor, amigos, no dejen de suscribirse al canal, eso me ayudaría mucho. Y si tienes oportunidad, únete al grupo de Facebook Obsesionado con el Terror Comunidad. Bueno, no habiendo nada más que decir, amigo Mau, ¿qué nos quieres contar? Sí, mira, al principio vamos a ubicar un poquito mi historia. Ajá. Mi historia viene siendo desde el día que nací. Sí. Puede ser sobrenatural, puede ser, digamos, algo. El día que yo nazco, yo nací con una especie de, con los ojos pegados, como si no se me veían párpados. Ok. Al nacer, cuando está el parto, le dicen a mi mamá de que pues, que no se me ven los ojos, que no se ven párpados, todo eso, y que tal vez me tendrían que pues ir a que me hicieran una cirugía. Mi mamá me abraza, me abraza y se me dice mi mamá que no se me quedó viendo, pero ella muy confiada, pues me sigue dando, me pone ella algodoncitos con manzanilla en los ojos con el tiempo. Entonces llega un momento en que ya habían programado la cirugía cuando yo abro los ojos. En ese momento que abro los ojos, yo en mi mente, en mi memoria que yo tengo, yo veo a mi mamá con un vestido de flores. Ajá. Eso después yo a ella te lo platico, ¿no? Entonces llegó un momento en que mi mamá me dice que cuando yo tenía meses de nacido, algo le sucedió. Me dijo, es que algo tú tenías tú ahí. Dice, yo iba rumbo es un terreno grande de la casa de mi abuela, era una casa de lado a lado, y tienen que cruzar por un patio. Mi mamá abrazándome para llevarme a la casa de mi abuela para darme la leche, dice que vio un señor todo de negro con los ojos de fuego, o sea, era alto eso, pero era un señor así. En su casa, lo vio. Sí, era del patio, de un cuarto a otro bien, cuarto. Bien, Del patio. Entonces, este ser empezó como a jalonearlo, quería quitarme de mis brazos. Yo agarré y yo estaba, Dios mío, ¿qué está pasando? Dice mi mamá que empezó ella a abrazarme más fuerte y empezó ella a rezar, y en eso que ella vio, que me abrazó, y ese ser vio que no se dejaba que me quitaran sus brazos, dijo, Dios, ayúdame en este momento. Por eso dice que ella sintió una ráfaga de viento cuando de repente este ser se lo va comiendo la tierra, o sea, en cuestión de instantes, dice, vi cómo se la comió la tierra, dice el ser de Dios. Entonces en ese momento yo sentí que algo tú tenías por esa persona que se apareció. Y con el tiempo me doy cuenta de que no solamente a mi mamá se le apareció ese ser, y es como nosotros tenemos en nuestra familia la leyenda del Nahual. No solamente esa vez fue a mi mamá, esa vez, sino fue a la mamá de mi abuelita. Ellos ahí, el terreno que compraron cuando ellos llegaron, pues era rústico y todo eso. Las casas eran de madera, todo eso, era en los 50, todo ese tipo de cosas. Entonces, dice, al platicar, nos contaban la bisabuelita, porque yo te la conocí, agarra y nos dice, no, es que yo estaba echando tortillas en el patio, porque pues era igual rústico, las barditas con piedra y toda la cosa. Pues era muy de pueblito en ese momento. Dice que estaba ella echando las tortillas porque su hermano iba a venir a cenar. En eso que estaba echando las tortillas, se ve que un guajolote brinca al lado del patio. Ajá. Pero era un guajolote, pues no sé, era como más de 1.5 metros, así grandote, negro.
y con los ojos de fuego. Imagínate, entonces, dice, siempre yo tenía aquí mi rebozo al lado. Ella lo contó así, y agarré y dije, bueno, tal vez sea de un vecino, voy a agarrar y lo voy a atrapar y se lo voy a dar al vecino a ver de quién es. Agarra, le avienta el rebozo, lo cubre. Entonces ella al levantarse para agarrar el rebozo y amarrarlo para que no se fuera el guajolote, se ve que se levanta como si fuera una persona, se levanta y brinca y se ve que es un hombre de color así negro, todo negro, y igual con los ojos de fuego. Esa vez fue la primera vez que ella vio a este ser. Brincó la barda y se fue. Y después, en la misma plática, dice mi abuelita, pues a mí me pasó igual este ser. Y eso fue una plática que en esos momentos, cuando nos ponemos a platicar de vivencias, ¿no? Entonces, dice mi abuelita que ella igual estaba igual en el patio planchando. Antes eran esas planchas que las calentabas ¿cómo se llama? Los fogones, ¿no? Los fogones para plancharlo, ¿no? Esas planchas de metal. Entonces ella estaba planchando, pues tenía que plancharle a su hermano sus camisas porque él en ese momento era militar. Entonces ya eran como las 6 de la tarde y estaba oscureciendo. Entonces ella, estando planchando, ve que pasa alguien con el atuendo militar, con su capa y toda la cosa, y se ve que se mete a su cuarto, y dijo mi abuelita, ay, ya llegó mi hermano, voy a terminar y él le voy a dar de cenar. Entonces ella ya terminando, ya doblando la ropa, ya para darle de cenar, ve que llega su hermano y dice, ¿y ahora tú? ¿Qué haces? Dice, no, voy llegando. Ay, ¿cómo que vas llegando? Se acabo de verte que pasas. Y digo, no, voy llegando apenas ahorita. Dijo, o sea, se te vi con tu capa y toda la cosa. Dice, no, la capa la dejé en el cuarto. Entonces agarra y se dio cuenta que no. Pero ella vio cómo esa persona, ese ser con capa, se metió al cuarto de su hermano. Y ahí es cuando es la segunda concepción de la bisabuelita, de la abuelita, y luego lo de mi mamá. Entonces, en esa misma plática, tengo unos tíos que ellos en ese tiempo, cuando igual estaba mi mamá, tengo tíos chicos, dice que un día, es que también nosotros vimos al señor ese. ¿Cómo que el señor ese sí? Un día nos mandaron a la tienda que está como a una calle de la casa. Ajá. Fuimos a la tiendita que está ahí en la esquina, y cuando fuimos y nos regresamos, se paró un señor, dice, con una capa, así nombre, con un sombrero y los ojos de fuego enfrente de nosotros, y nos quiso agarrar a los tres, pues era una tía y dos tíos. Entonces, en las 3 generaciones se ha presentado este ser, pero todo va basado y todo se pueden decir que puede ser el hombre polilla, o puede ser, pero a mí se me hace que es el nahual, porque era un transformista, porque se transformaba. ¿Esto en qué localidad ocurrió? Ahí mismo de donde me estás. Aquí en Naucalpan. Lo que sucede en donde bueno, ahorita donde estoy viviendo por mi situación, ¿sí? es un lugar que es prehispánico. Okay. Porque aquí te puedo decir que una vez en el patio se hicieron unas excavaciones para poner un arbolito, y en eso se encontraron muchas figuritas. A menos de una profundidad de 1 metro se encontraron figuritas, y en la contraesquina de la casa se encontraron los vestigios de la cultura tlatilca, cadáveres, todo ese tipo de cosas, y dicen que venía mucha gente a ver todo lo que habían sacado ahí, porque hay una iglesia antigua que es igual, es de Tlatilco, y supuestamente donde está la iglesia es una pirámide, porque está como en punta, y cerca de aquí hay basamentos de pirámides. Entonces cuando aquí han hecho ¿cómo se dirían? Perforaciones para el drenaje y toda la cosa, han encontrado huesos, todo eso, y los han ocultado muy bien, porque uno de mis sobrinos, que estaba chiquillo, dice que cuando empezaron a hacer lo del drenaje, que encontró muchísimas cosas, se las dio a mi mamá, figuritas así y toda la cosa, pero que se dieron cuenta la gente que estaba haciendo todo eso, y lo echaron en un camión, pero había muchísimas cosas, había huesos, había todo eso, y había cosas como de plata, todo eso, pero pues ahí se da uno cuenta que la mayoría del lugar pues tenía ese tipo de cosas. Y tal vez sí puede ser que en alguna de las casas tengan alguna que la figurita, porque pues casi todo estaba a flor de tierra. Veías tú
todo tipo de, ¿cómo se llama? Pedacería de cerámica con grabados. Yo digamos, en una parte donde nada más le pusieron una capita de cemento y quitaron esa capita para poner bien el piso, se encontraban huesos, se encontraban otro tipo de cosas. Hay una parte de aquí de la casa que iban a hacer una especie de, ¿cómo se diría? De un horno para barbacoa, pero la tierra estaba pues floja, estaba muy floja, y llegó un momento en que rebotaba. Entonces se supone que tal vez hay todavía algunas vestigios, pirámides, todas ocultas ahí, que regularmente pues igual todas las personas que viven por aquí, pues tampoco, si dicen que tienen cosas aquí, pues no quieren que se las quiten todas las cosas, ¿no? Pero como igual toda esa zona siempre han removido cosas, todo eso, pues está revuelta con varias cosas. Ok, estamos en la parte de que las generaciones les han tenido esa presencia con ese hombre que se les aparece. Naces tú y ¿qué sigue? Y bueno, ya han pasado eso, ya nos dimos cuenta de todos pues, que ese ser siempre ha estado ahí, en la familia. Ahora sí, ¿por qué ha estado ahí? Entonces en la plática, en todo eso, también hubo una situación de que como te decía, yo nací sí, con los párpados pegados. Pues yo me acuerdo que te digo que abrí los ojos, vi a mi mamá y todo ese tipo de cosas, y de ahí en ese instante pues tengo como recuerdos de ese momento desde que abrí los ojos. Entonces, como te digo que la casa tiene los cuartos de mi abuelita, su casa, y los otros cuartos de la casa de mi mamá. Entonces, en el cuarto donde yo me quedaba, siempre, dice mi mamá, que siempre donde estaba, ella veía luces. Si es que ven, ahí dice, siempre se te acercaban las luciérnagas, que siempre que veía, ahí se veían las luciérnagas. Y en ese momento, dice que siempre habían como animalitos, todo ese tipo de cosas. Y decía, bueno, agarraba a mi mamá y decía, bueno, tal vez sean los gatos y toda la cosa. Y le digo, mamá, no, es que vienen, le decía, no, es que vienen los niños, los changuitos. Dice, ¿cuáles que los changuitos? ¿Cuáles changuitos? Sí, son unos hombrecitos chiquitos. Pero cuando llegue usted entra al cuarto, se meten debajo de la cama, o se salen y se esconden. Y dice, no te creo. Dice, sí, mamá, sí, yo los he visto. Luego se toman ahí en la cama, atrás de la cama, porque están ahí. Pero juegan mucho con las luces. Yo le decía, yo agarré y me puse en ese momento, pues, a decirle. Entonces mi mamá pues, lo tomó como cuestiones de, pues, que era un niño, ¿no? Y en ese momento, lo que sucede es de que con el tiempo voy viendo más cosas, ¿no? Veo a estos seres que siempre estaban ahí cerca de mí. Y si mamá, siempre te digo que estás riéndote, siempre estoy viendo que estás haciendo cosas. Un día no sé cómo te saliste de la cuna. Digo, un beso, ¿cómo te bajaste de la cuna? Digo, es que yo no me acuerdo que haya bajado de la cuna. Entonces, de ahí empezaron muchísimas cositas en ese instante. Entonces, la agarra y me dijo, bueno, tú no, si ves alguna cosa, no les digas nada, todo eso. Le dije, bueno. Entonces, a la edad de 5 años, oigo una madrugada que alguien me habla, como las 2 más o menos, ya era de la madrugada. Me levanto con los ojos tallándolos para ver quién era, y abro la puerta y miro en el patio una burbuja, como una canica, que se veía así completamente como una burbuja. Entonces de ahí sale un ser como este, pero yo ya lo veía de otra manera. Ya era un ser gris, con los ojos oscuros, almendrados, con una pequeña boca y toda la cosa, y con un mono pegado, como si no se veía que fuera, no se le veía que era el mismo cuerpo. Ajá, ajá. Entonces agarró y me insinuó que me invitaba a subirme a la burbuja. Salí, entro a la burbuja, y cuando estaba mirando la burbuja y veo los pies, veo el techo de mi casa. Me quedé maravillado, que dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Estoy en el cielo? O sea, entraste dices que entraste a esa burbujita que mencionas y ya enseguida viste el techo de tu casa. Sí, bien. Vi los pies, como decir que en ese momento fue que subió rápido. Ajá.
algo rápido. Entonces ya vi imagina que vi el cielo completamente, no vi la tierra, yo vi el panorama del cielo completamente. Y de repente llegó un flash que me deslumbró los ojos, y igual en lo que abrí los ojos, aparecimos en un lugar con montículos, como si hubieran cortado el pasto en una medida completamente. Bajó la esfera en un como camino, salimos de la esfera y me señala, este hombrecito me señala que fuera arriba de la cumbre, donde había como un cerro, y se veían árboles, un montón de árboles arriba. Entonces subí, adentro de ese árbol, de esos árboles, había como un jardín adentro, como si alrededor era árboles y en medio había como un jardín. Sí. Pero me doy cuenta de que había más seres de estos y había niños, corrían, todo eso, y veía. Ajá. Y no había nadie que dijera, están espantados porque son otros seres, ¿no? Todos estaban ahí platicando con ellos, todo eso. Y en esa caminata que di como para ver, pues esos seres utilizaban cristal como una especie como tipo de diamante alargado, que lo ponían encima de su mano, flotaba y giraba. Y al momento que giraba y el flash a ti te pegaba en la cara, te veías parte de tu futuro, veías todo lo que iba a ser de grande. Entonces yo agarré en ese momento, pues dije, no, qué fantástico, así voy a ser de grande todo eso. Entonces en ese momento en que pasa todo ese tipo de cosas, pues yo en ese momento pensé que además fue un instante, sentí que me dijeron regreso, salgo de ese bosque, llego con ese ser en la burbuja, de nuevo entro en la burbuja, igual se sube la burbuja, el flash que me deslumbra, y luego veo los pies, veo mi casa, y me deja en el patio. Ya en ese momento, pues yo dije, bueno, fue un sueño. En ese momento dije, fue un sueño que tuve de chico. Entonces, en el programa de Jaime Maussan, que tenía de radio, hizo una convocatoria de que iba a ser un grupo de gente que fue adopcida, ¿no? Que tuvo en un momento, siente que fue adopcida, algo que pérdida de tiempo o lo que sea. Entonces en ese momento pues fue la situación de ese sueño, digamos, esa duda, si fue verdad, no fue verdad o lo que sea. Entonces las oficinas del señor Jaime Maussan están ahí en el Metro Hidalgo, saliendo del Metro Hidalgo. Entonces me presento, les digo, bueno, lo que pasa es de que yo tengo una duda y todo, les platico la situación. Había más personas y habían contratado psicólogos, terapeutas, todo para que todo tuviera, ¿cómo se llama? Llevar algo, ¿no? De validez, ¿no? Que no solamente fueran. Entonces les platico mi situación. Entonces me dicen, bueno, ya en esas idas y todo, ¿no? Dice, ¿estarías tú dispuesto a una regresión? Y le digo, ¿qué es una regresión? No sé, porque vuelvas en el momento recorrer todo ese tipo de cosas para saber qué es parte es verdad y qué no parte es verdad. Entonces llega el momento en que igual individualmente a la gente, a las otras personas, agarro, recuerdo ya los más detalles, detalles en la cuestión de que cómo subí, en dónde me senté, porque no había un asiento, no sabía que había un asiento, flotaba en esa burbuja, cómo se abrió, si se abrió la burbuja, no se abrió para que yo entrara. Pausa. Te hicieron, entonces dices que te hicieron la regresión, ya te acuestan en un sofá cama, empieza esto. ¿Cómo te hicieron, cómo te durmieron, cómo fue ese proceso? Sí, me agarran como un tipo de meditación. Ok. Se te acuerdas al día, ese día que viste la burbuja, vamos a ver, y así paso a paso, ¿no? Entonces vi los detalles, ¿no? De que no me levanté. Yo ya estaba en la puerta, algo me levantó y me puso en la puerta y cuando aparece este ser y todo eso, cuando yo digo, pues me invitó a entrar a la burbuja, me lo dijo en la mente, porque nunca vi que no moviera los labios. Ajá. Se puede venir conmigo, si no te va a pasar nada. Entonces todo eso, entonces cuando yo entro a la burbuja, solito entré, y cuando ya me dije dónde me siento, me hizo que me recargase en el espacio. Es cuando yo agacho la cabeza, veo mis pies y veo el techo, pero nunca sentí esa situación de cuando estás en la rueda de la fortuna
Sí. Cuando subes o cuando bajas, no sentí nada de eso. Oye, amigo, ¿y cómo era el entorno en el que estabas? Pues Me refiero a de las, bueno, estamos hablando supongo de una nave, ¿no? ¿Cómo era ese entorno? El entorno era como si fuera una... ¿Has visto las burbujas cómo se ven? Que tienen colores hacia alrededor y cómo se mueven con el Ya, jabón. ajá. Ándale, sí se veía completamente, como que fuera una energía, una energía completa. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo se sostiene esto y todo eso? Entonces digo, ya llegando al espacio, porque salimos del espacio, no vi la Tierra, no volteé a ver a la espalda si tenía la Tierra atrás o adelante, no. Solamente vi el panorama de las estrellas, el universo, como que dice. Entonces, al momento que yo agarro y veo eso, veo hacia el flash como que un destello, y es cuando me cega en un instante. Y en ese momento aparecemos en un lugar y ellos dicen que es un planeta escuela. Entonces veo, creo que se ven como dunas, así como montículos, pero con el pasto bien cortadito, así de una altura tal que con el viento se veían cómo se veía bonito, ¿no? Y donde estaba el cerro, donde estaban esos árboles, los árboles eran gigantescos, eran gigantes. Entonces ya agarré y se empezó a ver los detalles, entro dentro del bosque, veo el claro, veo las cosas, veo a los niños corriendo, veo a estos seres grises platicando con ellos, veo hasta estos seres también celestiales, como se ve, esos tipos niños ángeles etéreos que se mueven, así que tú los ves que parece que están en el agua moviéndose, ¿no? Como que están así como etéreos, como ángeles, ¿no? Había una niña, había otro niño. Entonces ellos nos estaban explicando que nosotros éramos, no es que fuéramos especiales, sino que nosotros escogimos estar en ese momento y nos dijeron, ustedes son, unos son niños índigo, unos son niños cristal y unos son niños arcoíris. No te escuché el último, ¿cómo me dijiste? Sí, unos son, éramos niños índigo, cristal y arcoíris. Arcoíris, índigo, cristal y arcoíris, ¿ok? Sí, que cada uno tiene un propósito en esa vida o en ese planeta. Y te digo que fue ese cristal que yo vi, que flotaba enfrente de mí, vi todo. Vi al cuate que se amarra en un, ¿cómo se llama? En un barco con cadenas, la otra persona que igual con otras personas que se amarran en troncos de árboles. Entonces yo no entendí en ese momento, que estaba chico, qué era eso. Y ya cuando soy grande me di cuenta cuál era el propósito de cada uno de nosotros. Oye, Mau, ¿cuántos niños eran? Eran como unos 30 o 40. Ah, tantos, y entonces estaba grande el espacio donde sí. Las entidades, bueno, los seres estos que les hablaban, estaban adelante, ¿cuántos seres? Las entidades eran como 5 o 6. Ok, ¿y qué tan altos eran? Como etéreas, como ángeles, niñitos como ángeles, ¿sí? Eran como 3 o 4. No sé qué eran los guías, esos niños eran guías, porque de ellos se emanaba luz. Bien, ¿qué tan altos eran los grises? Pues ponle de 1.20, todo eso, cerca de estatura de un niño, ponle de 5 o 6 años. Oh, están bajitos, Sí, eran así, eran pequeños. Ok, ¿y qué más pasó? Entonces ya empecé a ver todo ese tipo de detalles, ¿no? Ver todo eso, me dijeron, ¿sabes qué? Tú escogiste esto, desde un principio antes de llegar a la Tierra, tú escogiste esta situación, entonces te vamos a dar, vas a ver lo que tú vas a hacer. Entonces me dieron así como un flachazo de todo así en mi mente, de todo, y todo lo que me ha pasado en la vida, yo ya lo sabía, pero a cada uno de nosotros nos dieron dones o cualidades, todo, la evidencia, la sanación, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces nos enseñaron a cómo manejar. Por eso algunos niños, todo eso, desde chiquitos tienen esa situación de niños, ese tipo de cosas. Y cuando ya son grandes, pues es cuando tú te das cuenta de esa persona, dices tú, ¿por qué una persona va a ponerse, a amarrarse a que no maten ese árbol? ¿Por qué se va a sacrificar él por un árbol? ¿Por qué? Porque él ya está dispuesto a eso. Él vino a eso, a salvar eso, y no le importa su vida. Entonces mucha gente tiene ese propósito, y si lo ponemos a pensar en varios lugares, así ha pasado mucha gente, ¿no? Que muere por propósitos, y dice, pero ¿por qué? ¿Por qué dio su vida para eso? Para salvar otras vidas. Entonces a cada uno nos dieron esas situaciones. Yo en mi momento pensé que mi vida pues, no tenía nada, mi vida no tenía chiste, no tenía nada, ¿no? Pero al evaluar todo esto,
es cuando te das cuenta de que tu vida no solamente eso, si tú vienes a un propósito en esta vida, vienes a una especie de, ¿cómo se diría? Un plan en el mundo. Lo que pasó en mi pie, yo ya lo había visto. Bueno, para que les aclares a los de la comunidad, les pudieras decir qué fue lo que ocurrió con tu pie. Mira, yo hace un año tuve un accidente, me tuvieron que amputar parte de un pie. ¿Por qué? Porque tuve una caída, se me fracturó el pie, entonces no lo tomé en cuenta porque en ese momento tenía que ¿cómo se diría? El 100% estar al pendiente de una persona que estaba muy delicada. Entonces no tomé en cuenta esa parte del pie, me caí todo eso, y fue en el Hospital Juárez. Entonces llegó el momento de que esa persona pues ya se recuperó toda la cosa, y empecé yo a tener un dolencias con el pie, pero yo no le di mucha importancia, le dije bueno, ya con un medicamento, todo eso. Entonces llegó el momento en que yo, sin darme cuenta, ya parte de mi pie ya estaba todo negro, casi lo de los dedos, hasta casi llegar hasta el tobillo, y llegó un momento en que llegó al Hospital Juárez en estado comatoso. Entonces le dicen a mi hermano de que, ¿sabes qué? A tu hermano lo tenemos que entubar porque él en verdad no sabemos si va a sobrevivir todo eso. Viene muy mal y todo eso, y ahorita tenemos que vemos qué podemos hacer por él, porque no. Despídete de una vez de él, porque todo. Entonces ya me dice mi hermano, me dice todo eso, ¿sabes qué va a pasar esto y todo eso? Y lo que tenga que pasar, no va a tal vez yo así voy. Y despierto al segundo día y me veo a la enfermera y me dice, oye, ¿sabes qué? La salvaste completamente. Dice, ¿pero qué crees? Que te vamos a programar ahorita la amputación de tu pie, porque primero tenemos que estabilizarte para después la amputación de tu pie. Entonces agarra y digo, ¿y es eso? Porque es que ya viene todo eso desde arriba y se va a subir, y en lugar de que sea una parte, de que cortar más arriba del pie y toda la cosa, ¿no? Entonces agarran y me programan la amputación, y ahí va otra parte, que también ahí es donde vamos a meter lo paranormal. Entonces cuando llega ese momento en que me amputan el pie, yo en la parte donde yo estaba en el hospital, ahí somos 6 camas, y la mayoría de las personas eran casi de mi misma edad, y algunas complicaciones de diabetes, toda la cosa, y todo eso. Pues todos tenían así todos ya estaban como estables, todo ese tipo de cosas, todo eso. Llega el momento en que me amputan el pie, uh-huh. Y yo vi cómo me amputaron el pie. Ya es que te ponen una tela para que no vean. No, yo vi. ¿Tú, pero porque tú quisiste o no, por qué? Me salí del cuerpo. Ok. Me salí del cuerpo, vi como el doctor agarró, cortó con el bisturí, luego agarró una especie como de cegueta delgadita y me empezó a cortar el hueso. Yo lo vi, pero yo dije, pues, ¿por qué estoy viendo esto, no? Y de repente vi cómo pusieron esa parte de mi pie a una charla. Y agarré y ya no pasó, y vi todo eso. Ya regresé a mi cuerpo y ya estuve en piso. Al día siguiente yo le decía a una de las enfermeras, oye, en el hospital te dan una como cobija muy delgadita. Yo digo, es que tengo mucho frío. Y esto era en como en estos meses, julio era el mes de que el día está caliente, ¿no? Y digo, no, yo tengo mucho frío. No, todo está bien, no se te siente temperatura, todo eso. En eso escucho a los pacientes de aquí, y vino la psicóloga, porque es la que te por lo de tu piel, la pérdida, todo ese tipo de cosas, para que te sientas bien, ¿no? El proceso. Entonces agarro y veo el paciente. Yo soy de las 6 camas, una de las intermedias. De mi lado, ahora sí que izquierdo, veo que hay un señor, pero que dice, no, si ya lo vamos a dar de alta, todo está muy bien. Agarro y lo veo. Y agarro y veo una luz que va directamente del señor. Y digo, está raro, algo, ¿por qué se alumbra eso? Y como estaba junto a la ventana, pues digo, tal vez el reflejo de otra habitación le está reflejando a él. Pero yo sentí mucho frío, le digo a la enfermera, oiga, por favor, tráiganme una cobija, porque tengo mucho frío. No, ¿cuál cobija? Tengo que abrir las ventilas porque hace mucho calor y toda la cosa. Y eso a las 7, bueno, iban a ser las 7, como 6:45, cuando yo le digo, dice la enfermera, la que
la que daba cada 2 horas, nos checaba los signos vitales. Veo a esta persona que de lado izquierdo que estaba, dice, ya lo vamos a dar de alta. Ya ahorita ya se va a ir a su casa. Y agarro y le digo, no, tengo mucho frío. Y yo veía a la enfermera que estaba escurriendo del calor que hacía. Y yo tengo mucho frío. Y veo la luz que igual envuelve al señor. La enfermera sale del lugar, del pabellón. De repente se empieza a activar un código y le da un paro cardíaco al señor. Y muere en ese momento. Pero la luz empezó como a apagarse. Y veo cómo muere el señor. Llega la enfermera, se sube encima de él, le da el RCP y todo eso, ¿sabes? Ya no, y muere. Y agarra y veo ese tipo de cosas. Dije, bueno, es como en un hospital, ¿no? Y agarra y de repente, pues ya el segundo día me llegan, la doctora me sigue, ¿cómo va con su pie? Vamos a hacer esto, me empiezan a decir lo de mi pie y todo ese tipo de cosas. Pues nomás vamos a estar aquí unos días, vas a estar unos días y ya después ya se va a ir a su casa. Entonces, del lado, ahora sí que derecho, estaba un señor, igual, cales de la misma edad mía, todo tipo de cosas, que igual se veía un poquito ya mucho mejor, pero siempre bajaban y que le hacían análisis, todo eso, y es que está mal su hígado y todo eso, pero ya con lo que le vamos a dar, pues ya en su casa lo pueden atender, ¿no? Entonces agarré y y me estaba platicando, hola, ¿cómo estás? Todo, platicar. Entonces, de repente veo atrás de él, en su cabecera, veo como cuando reflejan así como un reflector en la parte de atrás de eso. Ah, sí. Y de repente, en la tarde, empiezo yo como a sentir frío. Digo otra vez con esa cosa, ¿por qué me da frío? ¿Por qué siento frío? Entonces agarré y le dije, oye, es que en verdad ahorita tengo mucho frío. Y me vieron cómo estaba temblando. Todo estaba temblando. Llegó la jefa, la doctora, y dice, ¿pero por qué estás temblando? Es que tengo mucho frío, mucho frío. Ya eran las 3, ya era la hora en que nos daban de comer. Llega ese momento y veo a esta persona que ya me estaba esperando la hoja que le dieran para ya darle el alta, ya le iban a traer su ropa para que se fuera. Y de repente ya le habían puesto como una especie de catete a él, para que ya llegara a su casa para que siguiera su tratamiento. Y en ese momento se vuelve a activar la alarma. Igual llega la enfermera, sube, le hacen SP y muere. Y yo digo, ¿qué está pasando? Digamos, me quedo así como que, ¿qué onda? ¿Qué está pasando, no? Ya van 2 antes de todo esto. Y el lado que donde yo estaba, igual el lado derecho, estaba una persona que yo lo veía muy inflamado y empezaba como a gritar y toda la cosa y me dice, es que no aguanto el dolor, todo eso. Y digo, es que quieren entubarme y toda la cosa. Dice, pero me duele todo, no puedo comer, y todo el momento estaba mal. Y le comenté, dice, es que ya tengo 7 días con este dolor interno y toda la cosa, y ya no aguanto, todo me duele. Y digo, y estás bien cansado, ¿verdad? Dice, ya no quiero estar aquí. Dice, pero mi hermana insiste en todo eso y yo ya me quiero ir. Le digo, pues dile que algo que te ayude, ¿no? Porque estaba hablando mío. Y agarra y dice, ay, cómo quisiera yo ya descansar. Dice, ya no quiero tener ese dolor, porque tengo 7 días que no duermo, que no como y toda la cosa. Ya su cuerpo estaba todo eso. Y agarró y dijo, voy a tomar una decisión. Se toma la decisión que tú quieras, va a ser mejor para ti, le dije yo. Y vas a ver que va a ser para ti lo mejor. Y de repente pusieron un monitor por la misma situación de que su latido del corazón estaba un poquito mal, que se veía un poquito. Entonces agarró y tiene ahí como unos botones entre rojo, verde y azul. Uno dice en cuestión de, pues tal vez de oxígeno, lo que tú quieras, ¿no? Y había uno que está parpadeando. Y le digo, oye, es que el aparato de él está parpadeando, ¿no le pasa nada? Dice, no, está todo bien. No, es que hace media hora está parpadeando. Dice, pero es que ese no debe parpadear. Ese es cuando se apaga el mecanismo. Entonces agarran y yo le digo, le llega a su hermana. Le digo, es que mi hermano lo veo ya más descansado. Y le digo, creo que tu hermano ya se murió.
¿De por qué? Porque vi que tenía una luz en su cabeza, tenía como una especie como de luz o algo así, pero y luego esa máquina empezó ahí y ya tenía media hora de haber muerto el muchacho. Pero ¿cómo sabía? Y los enfermeros nunca supieron qué le había pasado a la máquina porque hacía esa parte, pero era porque ya estaba avisando de que él se iba a morir. Entonces llegó el momento en que yo agarré y dije, no, y yo dije, y ellos ya iban de salida. Yo me eché una especie como de pánico cuando uno de los enfermos dice, ¿sabes qué? Ahorita está código COVID. Me asusté todavía mucho más. Entonces agarré y ya eran como las 7 de la noche. Al segundo turno, como eso de las 8, ya llegaban los enfermeros pues para sacarte sangre, las muestras, todo eso, para cada 2 horas sacar todo eso. Y en eso veo que entra una enfermera. Esa se me hizo raro, digo, ay, qué raro de esta enfermera, que regularmente todas las enfermeras que yo vi, pues son esas enfermeras que se ponen monitos, colitas, toda la cosa, ¿no? Pero esta enfermera, lo que tenía, era que tenía una cofia, esas cofias como de cartón, no sé si las has visto anteriormente. Sí, son como una especie como de cartoncito y las doblas así como si fuera una capuchita, como un rectángulo y que le doblas el y que se ponían antes en la cabeza las enfermeras. Agarró y pasó. Venía con, en sus manos llevaba una tabla esas de aluminio donde ponen los datos de las personas. Entonces, del lado izquierdo donde estaba, entró un muchacho que tenía problemas, que tenía el corazón inflamado, que le detectaron el corazón inflamado y que lo iban a llevar a operarlo para la situación. Y agarró y vi que se quedó, y como la mayoría de las personas que están muy graves, pues les ponen la cortina para que no los veamos, ¿no? Para que no vean la individualidad. Yo vi que pasó ahí, bueno, porque corta la visión a la enfermera, ¿no? Y agarra, y de repente agarra y veo que voltea, se me queda viendo, y yo dije en mí, no, bríncate, si yo en mente, no, bríncate, por favor, bríncate, no te detengas ahí enfrente de mí, por favor, no, porque yo sentí algo, bríncate, no, sigue adelante. Veo que se va, y en ese momento comienza el aparato del muchacho a vibrar y a sonar ruido. Lo bajaron luego a urgencia, a operarlo, y agarró y le digo pues no sé por qué no se apuró la enfermera que vino a buscar a los demás enfermeros. Es que yo soy la única que estoy en ese turno, nadie puede estar en ese turno si no soy yo. Entonces me quedé así como que, entonces, ¿quién era esa enfermera que pasó? Entonces yo dije, bríncate, no, yo sentí en mi interior, dije, no, pásate adelante, porque dije, pásate adelante, ¿no? Y de los 6 que estaban, bueno, de los 6 que estaban ahí, más quedamos ahora sí que de los 6, 2 vivos, porque todos murieron. Esto de que te hacen la amputación del pie, ¿a qué edad fue? Tiene un año. Pues recientemente. Oye, bien, ok, este hecho pues lamentable, volviendo a lo que platicas de que ya lo habías visto cuando eras niño, lo que te iba a ocurrir, ¿cómo estuvo eso que lo viste? Mira, porque yo ya había visto en mi interior, decía, debo cuidarme mi pie, como ya tenías como nociones de la situación, ¿no? Uh-huh. Que siempre me ha pasado eso, cuando sueño algo, sucede, sueño cosas y pasan, ¿no? A ver, danos un ejemplo. Mira, te voy a contar, vamos a arribar a remitir en la cuestión del señor Jaime Maussan. En esa situación que te digo del sueño, que son premoniciones y ese tipo de cosas, uh-huh, y que sean en realidad, como te decía yo en la cuestión de Jaime Maussan, pues yo cuando les comento la experiencia que te digo, de la burbuja, de cuando fue niño y toda la cosa, pues gente del equipo de Jaime Maussan pues dice, sí, exacto, como está bien tu rollo de tu cuento, de que te llegaron los extraterrestres, te llevaron todo eso, pero no tenemos pruebas. Ajá. ¿Cómo puede ser que yo te pueda creer, ¿no? Uno de ellos es colaboradores. ¿Y el Jaime Maussan te dijo que no te creía o algo así? No, él no me dijo, sino fue uno de sus colaboradores. Ok. Y me dijo, bueno, y yo en mi interior, pues sí es cierto, ¿no? Entonces yo estaba, ponle, a unos 7, 8 metros de esta persona, y clarito oí
que le dijo a otra persona, digamos, de 8 metros. Es que Mau siempre cuenta lo mismo, que el ovni, que la burbuja, que todo lo mismo. Digo, pues tengo que platicar porque es lo que me está preocupando, lo que pasó. No voy a cambiar ese tipo de cosas. Y yo dije, pues también yo en mi inconsciente dije, pues sí, digamos, ¿cómo puede ser posible que me crean, ¿no? O tal vez estoy mal, ¿no? Porque yo buscaba algo en esa situación. Entonces agarré y dije, espero que ellos me digan cómo demostrarles a ellos pues, que en verdad me están contactando con ellos, ¿no? Entonces me hacen unos días antes esa regresión, yo veo más detalles, veo todo ese tipo de cosas, y en eso tengo un sueño donde yo escucho una voz y me dicen, ¿sabes qué? En tal día va a pasar en México esto, y ese mismo día, en el oriente, en Japón, un contenedor se va a explotar y todos van a tener que utilizar cubrebocas, se va a contaminar el aire. Y además va a ser significativo para ti. Entonces, iba a ser significativo para mí todos esos hechos. Se lo comenté a la psicóloga del mismo equipo de Jaime Maussan y a otras personas más. Y aparte a otras personas, porque en ese tiempo estaba yo en Ciudad de México, en el momento de la Revolución, estudiando la prepa abierta. Uno de mis maestros le comenté, mire, fíjate que lo que soñé fue eso, tal, y le expliqué todo eso. Y en esa situación, pues dije, bueno, vamos a ver, dice mi maestra, vamos a ver, digamos, si en verdad no es solamente un sueño. Digo, sí, maestra. Llega ese momento, llega el temblor en México, el 30 de septiembre de 1999. Y en ese momento, que de Oaxaca se le cayeron varios edificios ya viejitos. Ajá. En ese momento yo estaba en escuela, digo que estaba en la preparatoria abierta, y nos bajaron al momento de la Revolución. Sí. Y ese mismo día yo tenía que llevar el escrito al señor Jaime Maussan de mi historia. ¿Cuántos días se habían pasado de que tú estabas y que no te creyeron a que los hechos pasaron? Una semana. Una semana, bien. Tú les advertiste lo que iba a ocurrir y ellos no te creyeron. No me creyeron. Bien, adelante. Entonces nos bajaron al momento de la Revolución, y es cuando mi maestra dice, tú no lo habías dicho, que no sé qué, ahora sí te creo, Mau, que no sé qué, porque esta maestra ya había visto cosas que yo ya había previsto, ya había visto cosas, ella ya había visto las cualidades que yo tenía, ¿no? Entonces agarramos y ella fue la que me ayudó a editar la historia que digo de cuando tenía 5 años, la esfera y que todo eso, ¿no? Y que tenía que llevar ese relato a las oficinas de Jaime Maussan. ¿Por qué? Porque lo iban a integrar al libro Expedientes Secretos X México del señor Jaime Maussan, ese relato. Llegamos a las oficinas, dejó mi hoja de todo eso, y ya me regreso a mi casa. Y luego me dice, ¿y por qué es significativo para mí? Me dijo mi maestro, porque es el día de mi cumpleaños, por eso es significativo para mí, porque el 30 de septiembre era mi cumpleaños, por eso era significativo. Entonces ahí estaba la prueba de que ellos estaban contactados conmigo, porque como el día de mi cumpleaños me dijeron que iba a pasar eso el día de mi cumpleaños, y yo se lo comenté a la psicóloga del equipo de Jaime Maussan, y en su programa de Jaime Maussan hablan de la situación. Oye, que bien, dice, es que en nuestro grupo que hicimos de adopción, un joven nos dijo que es lo que iba a pasar hoy, esto es lo que iba a pasar, ese 30 de septiembre iba a pasar estos días. Dice, pero ¿cómo supo él? Porque él lo contactaron, y son muchas cosas que todo eso. Aquí en la casa de mi abuelita, cuando estaba mi abuelita, me hablaba Jaime Maussan, de equipo, hable y hable todo el tiempo, que querían buscarme. Claro. Oye, antes de que continúes, amigo, no te me despegues de este hilo. Necesito que me respondas. ¿Qué pasó con lo del contenedor ese que mencionaste? ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, lo que pasa es de que explotó ese contenedor, o una válvula explotó, y Japón contaminó parte de algunas partes. Entonces todos tuvieron que, el aire se contaminó y todos tuvieron que usar cubrebocas por la situación mucho tiempo. Ok, bien. Retomemos entonces. Te estaban busca y busca ahí en tu casa, Jaime Maussan, ¿y qué pasó? Sí, me hablaban y toda la cosa, pero algo me dijeron ellos, ¿sabes qué? No es tu tiempo. Ahorita no puedes tú hacer ahorita nada. Eso nada más fue una prueba para que ellos entiendan de que ¿cómo se llama? De que sí estamos contactados contigo. Sí. Pero tienes que ya manejarte en perfil bajo. Esa comunicación que tenían contigo, ¿cómo era? ¿Sueños o personales? ¿Personales en qué sentido? Sí, imagínate que yo agarraba
yo pues, era muy solitario, una cuestión, porque yo artista, me iba a pintar por dos, y de repente yo estaba sentado, de repente alguien se me acerca, Ajá. me empezaron a hablar, oye, que no sé qué, fíjate que esto, fíjate que, ¿qué pasaría si el mundo fuera de esta manera y todo eso? Y algo, ¿cómo te diré? Raro era de que yo no volteaba a verlos, porque siempre los sentía en la parte de atrás de mi espalda. Ajá. Veía que había algo, pero era siempre como una especie como de luminosidad, como una especie de luz, como seres de luz. Y me dicen todo eso, no te preocupes, vas a ver que todo va a pasar. Y la verdad, y cada día de mi cumpleaños siempre han sucedido cosas, todo eso. También hay algo muy significativo para mí, que pasó el mismo día de mi cumpleaños, parece que la fecha de mi cumpleaños, que esta regresión que me hicieron, precisamente por eso te decía que fue fuerte, por eso me tuve que alejar de esa situación, porque fue una cosa muy, pero muy, muy, muy fuerte. Bueno, esa parte que te voy a contar igual fue significativa para mí, porque igual es en mi fecha de mi cumpleaños. Ajá. Y muy fuerte, ahora sí que no es que desgarra completamente todo. Comprendo. Desgarra completamente, ahora sí que lo que es la humanidad, ¿no? Ok, entonces se va a venir bueno esto que nos vas a contar. Bien, no me dejes con la duda antes de que terminemos esta grabación, amigo. Me gustaría saber, ves que mencionas que estaban los niños y les dieron ciertos dones. Esta entrega de esos dones, ¿cómo fue? ¿Fue nada más al habla y ya después tú lo notaste o que sucedió algo ahí? No. Desde que nací se tiene la chispita Ya. tu cuerpo. Ahora sí que tú cuando naces en esa situación, tú ya vienes con esa Uh-huh. situación, tú ya vienes con esta, ¿cómo se diría? Con esas cualidades. Cada quien tiene una cualidad, ¿no? Y te puedo decir que cada uno de estos seres, tú dices, bueno, y mucha gente se pregunta, ay, ¿no tendrán sexo los extraterrestres? Algunas veces no tienen sexo, solamente ellos, su energía y compartida con otra persona, forman a un ser, lo hacen el ser, y este va a ser arqueólogo, ¿no? Y la combinación de estas dos energías hacen al ser, ya sea luminoso, ya sea físico, algo así. ¿Por qué? Porque ya va adecuado para algo, ya está como programado para algo, ya tiene un futuro. Entonces nosotros como esos seres índigo y toda la cosa, pues regularmente pues, ya venimos con esa situación, porque nosotros aceptamos como esencia, pedimos venir a este mundo. Claro. Me imagino que entre los dones que tú tienes es el de la de premonición, ¿y qué otro? Premonición, videncia y todo tipo de cosas. Entonces, regularmente yo al principio, pues mucha gente dice, bueno, es que puede ser una maldición o algunas cosas, ¿no? Porque se has visto, ¿no? Gente que tiene dones, algo así. A veces es que no, yo no quiero sentir el dolor humano, yo no quiero sentir todo eso, yo quiero ser una persona normal y toda la cosa. A veces llega el momento en que tú sientes esa situación de que quiero ser normal, pero ¿para qué es para ti ser normal? Entonces, ahí es donde tú te das cuenta de que muchas veces el propósito está ahí, aunque tú digas no quiero este don, pues a veces lo detienes, pero a veces tiene consecuencias completamente diferentes. Entonces, si viniste a ayudar, tienes que ayudar. Entonces muchas veces es eso. Entonces yo en mi bajo perfil que siempre he manejado, me pongo a ayudar a la gente, a veces me llegan mensajes que tengo que, oye, me acerco a la persona, disculpa pero fíjate que tú conociste a esa tal persona, sí, yo, no, fíjate que un día yo lo conocí, digo que tú tenías un amigo que tal, pues yo soy, fíjate que me dijo él que él siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas, en donde ella estuviera, que no te preocupes. Y es cuando me dice, pero él ya está muerto. No sé, me acordé de él, pero cómo llegué yo a esta persona a decirle eso, sin conocerla. O de repente yo agarré y empiezo a hacer como figuritas, como digo, me gustan las artes plásticas, y estoy así, hice unos delfines, y agarré y fue a una cafetería ahí por la Roma, y tomé un café y toda la cosa, pero no sé por qué tuve que llegar ahí. Yo nunca voy a ese tipo de lugares. Y de repente en la mesa está un muchacho y
y está ahí y veo que es un lágrima. Le digo, ay, disculpa, ¿te pasa algo? Le dice, no, es que no me estoy recordando. Y le digo, muchas veces cuando yo estoy preocupado es porque a veces siento que no sé cómo está la otra persona, no sé cómo está en otro momento, ¿no? Y a veces lloro, le pido a Dios, oye, Dios, ayúdame, o que me mande una señal para saber que él está bien o ella está bien y todo eso. Sí, yo ayer estuve así porque mi pareja pues murió y no sé si está bien o no está bien y toda la cosa. Le digo, ¿y cuántos años tuvieron de pareja? Le digo, unos 5 años, toda la cosa. Bueno, pues no sé porque ella está bien ahorita en el lugar que estaba, está bien. ¿Y qué crees? No sé, mira, me gustó una escultura y me gustaría regalársela. Y agarré y saco la escultura que hice de alambre, unos delfines encontrados, así como que brincando juntos, de unos, ponle 15 centímetros. Y agarra y ve la escultura y empieza a llorar. No puede ser. Digo, ¿por qué? Sí, ese es el símbolo que tenemos nosotros, de cuando fuimos pareja, nos compramos un dije de dos delfines encontrados, que es la unión de nosotros, del amor que tenemos. Entonces, digo, ahí está el mensaje de que está bien, que sigas adelante y todo ese tipo de cosas. Y agarras y dices tú, bueno, ya eso fue, pero era una cosa que tienes en el pecho y no puedes tú, ¿cómo se llama? Detenerlo, ¿no? No puedes detenerlo. Es algo que tienes que decirlo, porque debe ser en su momento. Entonces, para un contactado o para una persona que es vidente, tienes que saber cómo manejárselo a la otra persona. Es como si yo te mandara a ti que alguien me pidiera darte un mensaje a ti, un sé que tú quieres, cómo yo lo tengo que manejarlo para ti, para que me digas, este cuate está loco, o por qué me diste esas cosas, o qué pasa, ¿no? Para que yo pueda asimilarlo. Oye, ¿y esto de dar los mensajes a las personas, te llega a gusto propio o es sin que tú lo esperes? Sin que yo espere, porque de repente a veces agarro y digo, estoy parado en una calle y digo, no me tengo que mover de aquí, y en eso pasa algo, es instante. Te voy a decir, un día fui a un tianguis, yo ya venía de regreso a mi casa y antes de subir a la micro, antes de subir el pie, ajá, imagínate que dijo, regrésate, tienes que regresarte. Imagínate que la cuestión del tiempo, ¿has visto tú El Hombre Increíble? Sí, sí, claro. ¿Cómo van corriendo y se ve así como que simula de que van rápido, ¿no? Ajá. Se ve así como despacito, ¿no? Ándale, yo vi eso. El hombre biónico. Ándale, así. Yo tenía que regresarme porque mi visión de antes, o sea, mi visión del futuro, vi que un señor mayor iba a caer enfrente de unas varillas, iba a caer de cara y se iba a fracturar algo en la cara. Ajá. Agarro, regreso y así como si fuera así en cámara lenta, llegar ya y veo la imagen del señor, cómo se tropieza y veo la varilla que ya le va a llegar en lo que es en la cabeza. En eso yo llego, lo jalo, lo empujo, lo hago a un lado y la varilla le queda como en unos 30 centímetros de su cara. Ajá. Pero era algo que me dijo, regrésate porque va a pasar. Y las personas de ahí dijeron, por poquito se ven a torre al señor, y dicen todo ese tipo de cosas. Y me dice una que es una vecina, pero ¿cómo supiste que le iba a pasar? Digo, no sé, digamos, algo sucedió, algo pasó y todo ese tipo de cosas. Pero a veces son involuntarias las cosas. Igual cuando tú dices, es que sáname. Pues yo te puedo ayudar a que puedas sanar, a cambiar tu vibración, pero sanarte no puedo si tu cuerpo ya ha tenido otra sintonía diferente. Entonces tú no puedes sanar a una persona cuando ya su vibración ya no es la. Por supuesto, sí. Que sí lo he hecho en algunas ocasiones porque se ha podido, en otras ocasiones no. Y luego te contaré otras cosas más, que es igual de la misma situación de estas cosas paranormales, igual de extraterrestres, igual viene siendo hoy. Oh, sí, porque me imagino que has de tener una cantidad muy grande de vivencias. Y estaría muy gustoso, amigo, de que aceptaras una segunda invitación aquí para que nos dieras más relatos. ¿Cómo ves? Sí. Será genial. Bueno, voy a tomar estas últimas palabras que me diste como final del video. Amigo, te mando un abrazo, Mau, hasta México y nos vemos en una segunda sesión. Que pases buenas noches. Igualmente, sí, buenas noches. Bueno, amigos, les agradezco mucho haberme acompañado en esta sesión. Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video aquí en tu canal Obsesionado con el Terror.